Rotación, contrataciones inadecuadas, déficit de competencias. ¿Cuánto cuesta la rotación anual para una empresa? No todo el mundo quiere full remote ni todo el mundo quiere ir a la oficina. Cada persona tiene sus tendencias. La gente lo que valora es conciliar, esa conciliación vida personal, vida laboral. Solamente el 7% de los equipos de recursos humanos toman decisiones basadas en datos. Hola a todos y a todas, soy Dani Pérez, fundador de Talentaria. Una vez más me siento con Andrea. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ya habitual en nuestras tertulias hablando de temas de desarrollo de talento, personas y recursos humanos. Hoy, además, un capítulo súper chulo porque vamos a hablar del nuevo estudio de Personio. Hablaremos de tendencias de gestión de equipo, recursos humanos, datos y de un tema súper importante que es la toma de decisiones. La toma de decisiones basada en datos y motivada, que luego veremos que no siempre es así. Si queréis acceder al estudio completo, aquí en nuestra descripción del capítulo, simplemente pulsando el link, podéis acceder al detalle. La verdad es que es un trabajazo avalado por más de 6.000 personas, 6.000 empleados y empleadas y 3.000 profesionales de recursos humanos. Así que el mayor estudio hasta la fecha hecho en Europa. Así que nada, si os queréis quedar un ratito, os vamos a hablar de cosas muy chulas. Y bueno, vamos allá porque el tema es apasionante y creo que nuestro día a día gira en torno a esto, a toma de decisiones. Cómo se toman las decisiones dentro de las empresas y vamos a ir viendo una serie de datos que la verdad es que son sorprendentes cuando se miden. Lo que no se mide no se puede trabajar, ¿verdad? No, al final no pierde toda la solidez. Primer dato que nos ha impactado, entre comillas, tenemos impactado entre comillas porque hemos hecho estudios de este tipo desde Talentaria y es cuánto cuesta la rotación anual para una empresa, ¿vale? Por el tipo de dato que vemos, que son 272.000 euros, un poquito más de 272.000 euros. Hablamos de empresas que son medianas y en crecimiento, ¿vale? Porque el referente que tenemos nosotros de hace pocos años, primera vez que lo hicimos, hablábamos de 1,5 millones de euros largos. Y aquí nos habla de una serie de aspectos que impactan. De los que están señalando Andrea, ¿tú cuál ves que es más relevante? Rotación, contrataciones inadecuadas, déficit de competencias. Bueno, al final está todo bastante relacionado, pero las contrataciones inadecuadas y ya un onboarding o cuando ya estás formando a alguien y que la persona se te vaya, al final muchas veces no se mide el coste real, pero es ya no solamente la inversión en el proceso de selección, si lo tienes externalizado, internalizado, es tiempo, pero también ya no es tiempo solamente de recursos humanos, es tiempo por parte de los managers, o sea, al final es un coste que en muchas ocasiones se puede tangibilizar, como es el caso, pero en otras ocasiones es mucho más complejo de tangibilizar porque bueno, es tiempo y es esfuerzo, ¿no? de profesionales que tienen unos salarios bastante altos, sí, como para pues estar... Yo te diría que incluso no veo que sea una cifra muy alta, pues 270.000 euros depende para el tipo de empresa, pero bueno, entendemos que son empresas pues más pyme, pequeñitas que están creciendo, porque por un lado tenemos sí que los costes de rotación puros, ¿no? Que es, oye, pues cuánto me cuesta ahora reponer la posición, cuánto me cuesta a nivel equipo de reclutamiento interno, pues eso, gestionar un proceso de selección o varios, o si contrato a una empresa externa que realice el proceso completo, como podemos ser nosotros, oye, pues cuánto me va a costar todo ese camino, ahí se ¿no? tangibiliza mucho más. Claro, pero también hay otros costes, que es un perfil que no tiene buena formación o que técnicamente no está preparado, que no ha tenido, pues eso, el acompañamiento, cómo está ejecutando en el día a día para que, por ejemplo, pues no haya un resultado en ventas correcto o no se estén cerrando proyectos. O sea, que no solamente es lo que cuesta el incorporar gente nueva, sino
cómo está ejecutando los que tenemos. Por supuesto, y también la imagen de la marca, ¿no? Porque esas personas, o sea, se van a ir y van a hablar de la empresa en la que han estado. Entonces, que hayas hecho un buen proceso de selección, un buen onboarding y que les hayas formado, pues al final ya no solamente hablando de los costes como estamos hablando ahora, pero también la repercusión que puede tener en la imagen de marca, ¿no? Entonces, eso también es para tener en cuenta. Total, total. Si tuviésemos que dar algún tip, alguna pincelada de en qué debo fijarme para poder trabajar sobre la fidelización o yo diría eso, la gestión del talento interno, no tanto la retención, ¿no?, que se dice a veces, sino, oye, ¿qué podemos hacer internamente en una empresa para crear el contexto adecuado para que alguien quiera estar, ¿no? Y además nos ayude a conseguir nuestros objetivos? ¿Qué tips darías tú? Venga, danos 2 o 3 claves. Trabajar la cultura de empresa y la formación de los managers, porque al final los managers son los ejemplos de la cultura y es el reflejo y donde la empresa va a ver qué tipo de cultura, bueno, donde las personas van a ver qué tipo de cultura hay en la empresa. Entonces, trabajar con los managers en competencias y trabajar una cultura que realmente ponga a las personas en el centro, yo creo que eso es lo que va a hacer que las personas valoren la empresa en la que trabajan. Yo añadiría también el inicio, ¿no? ¿Cómo contratas? ¿Cómo buscas? Si el proceso de selección está bien trabajado porque has definido previo pues el perfil, cuál es el aporte de valor que buscas, cómo cuidas el propio proceso, si el proceso debe demorarse porque tiene que haber más conversaciones para alinear a priori bien el perfil con lo que tú esperas, y luego la bienvenida, ¿no? Cómo son los primeros días, las primeras fases, los primeros momentos dentro de la empresa y cómo esa persona puede, ¿no?, progresar aquí en nuestra empresa o en otra. Así, unido a lo que has dicho, que me parece muy importante, el tema de la cultura, y Personio además nos da un dato muy interesante, que es que casi hay el doble de compromiso en personas que se sienten tranquilas trabajando en cualquier lugar, ¿vale? Ya no hablamos de full remote o de posiciones híbridas, que luego compartiremos un dato interesante de una encuesta que hemos hecho internamente en Talentaria, pero la cuestión es que me siento el doble de comprometido con mi proyecto cuando me siento cómodo trabajando desde mi casa. Totalmente, o sea, al final es una prueba de fuego a la confianza, ¿no?, que tienen tus responsables hacia ti. Entonces, obviamente, pues nos sentimos mucho más a gustos trabajando en un entorno en el que pues existe confianza por parte de la empresa, en el que tú entregas resultados porque crees en el proyecto y no porque haya alguien detrás observando. Entonces, la prueba de fuego en muchas ocasiones es el teletrabajo, ¿no? Esa autonomía 100%, y tú estás en tu casa con el ordenador y ahí es donde muchas veces las personas demuestran que realmente pues están involucradas en los proyectos, que dan el 200%, y yo creo que bueno, que esa es una de las cosas que todavía hay un poco de miedo en algunas empresas por tema también de cultura, pero bueno, que también trae muchos beneficios. Entonces, bueno, es un poco irlo viendo. Total. Nosotros hemos hecho una encuesta a través de LinkedIn que se ha cerrado ayer en primicia, y preguntábamos pues entre 4 opciones, ¿no? Era si pudieses elegir tu horario ideal, pues sería full remote, sería 50% teletrabajo, 50% oficina, 2 días oficina, 3 teletrabajo, y 3 días oficina y 2 teletrabajo, ¿no? Y es verdad que estamos leyendo continuamente en LinkedIn que full remote, que todo el mundo quiere full remote y demás. O sea, no todo el mundo quiere full remote, ni todo el mundo quiere ir a la oficina. Cada persona tiene sus tendencias, pero en el global lo que nosotros estamos viendo de momento es que full remote puro, 3 personas de cada 10
pues estarían encantadas de no pisar la oficina o de no tener ese contacto, sino que consideran que se puede crear una buena cultura en full remote y sobre todo perfiles muy Mm. técnicos, ¿no? Empresas tecnológicas. Pero la respuesta más votada, ¿no? Fue la de 2 días en físico y 3 días en teletrabajo. Mm. Que no es que valoremos estar más o menos tiempo en casa, o trabajar desde casa, sino que lo que se impone no es la presencialidad ni el estar allí, sino la flexibilidad. O sea, creo que no es híbrido, sino flexible es el concepto, ¿no? Que Ujú. se va imponiendo. Sí, por supuesto, también depende de las circunstancias de cada persona. Pues si trabajas en el extranjero, pues al final quieres estar igual con tu familia, entonces un full remote te viene bien, pero por circunstancias generales, en otra encuesta que lanzamos también a través de LinkedIn, la gente lo que valora es conciliar, esa conciliación vida personal, vida laboral. También existen pues muchos problemas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero el hecho de estar encerrado y trabajar un full remote toda la semana, en muchas ocasiones genera que no separas esa vida personal de esa vida laboral. Igual llegan las 10 de la noche, sigues haciendo un proyecto, pero es que a las 2 de la tarde estabas yendo. Entonces es un poco más difícil de separar esas dos partes, pero bueno, también depende de la gestión que cada uno pueda hacer, de que exista un buen espacio de trabajo en casa y sobre todo la mayor parte de la gente lo valora, según las últimas encuestas también que hemos lanzado, por el hecho de poder conciliar vida personal y vida laboral. Total. Y oye, ¿y cómo crees, Andrea, porque nosotros estamos en pleno cambio también de gestión horaria, ¿cómo crees que se debe gestionar esto dentro de las compañías? O sea, ¿es la empresa la que debe hacer la analítica y definir? ¿Tiene sentido que sea el equipo el que tenga algo que decir? ¿Hay que encontrar un término medio? O sea, ¿cómo crees que se debe gestionar? Claro, yo creo que al final pues la empresa tiene que decidir lo que es más operativo, pero escuchando también al equipo, porque si no es muy difícil llevarlo a la práctica, si el equipo no está remando en la misma dirección. O sea, tener en cuenta las opiniones de las personas cuando les influye, ¿no? Por supuesto. Ese es súper importante. Yo lo veo como tú. Total. Siguiente punto. 39% de los responsables de áreas de personas y cultura afirma que el compromiso de los empleados ha disminuido a lo largo del último año. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Ojo al dato. Bueno, esto puede estar también bastante vinculado con que, bueno, entiendo que el dato ha salido acerca de diferentes encuestas de engagement y demás, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo se trabaja mucho más por proyectos que hace unos años. Entonces, la gente pues busca un propósito, ¿no? Algo que realmente pues con lo que se sienta comprometido, con el propósito y con la empresa. Cuando existe esa sensación de que el trabajo es muy monótono, no, que no se está aportando valor, antiguamente yo creo que pues no era tan decisivo o no generaba este disengagement, sino que se valoraba pues más la estabilidad, que no digo que hoy no se tenga en cuenta, pero quizás yo también lo que puedo observar así un poco desde fuera es que hay mucha más rotación por eso, por proyectos más interesantes, porque las nuevas generaciones, pues como que lo que más se valora es eso, es proyectos en los que puedan aportar y también que les pueda aportar a ellos crecimiento. Estoy de acuerdo. También, o sea, y uniéndolo con lo que dices, que me parece muy interesante, creo que antes, pues nos quedábamos en los trabajos por necesidad, por miedo, Hmm. por un poco por buscar una estabilidad centrada en otra idea de vida también, ¿no? Que es la Hmm. de, oye, pues hay un perfil o un rol que trae dinero a casa, otro rol que se ocupa de la casa, Hmm. y es así, no hay mucho más de dónde rascar, ese es el mundo, es como es lo establecido y no quiero pensar más allá. Sin embargo, poco a poco todos hemos ido abriendo la mente en cuanto a
hacernos preguntas al respecto de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero trabajar? ¿Cómo de importante es mi trabajo? ¿Cómo eso me permite hacer otras cosas y ver la vida como un global, no como algo que está solamente enfocado en producir Mm, y descansar, si se puede, ¿no? Ahora creo que buscamos pues vidas más completas y que nos arriesgamos más porque buscamos otras cosas que nos complementen. Somos más críticos, ¿no? Somos ujú, más críticos con respecto a lo que queremos encontrar mm, en global. Y dentro del global, una pieza es el trabajo. mm, Si el trabajo no te ayuda a conseguir tu modelo de vida, probablemente te plantees otro tipo de empleo. mm. Y luego, pues eso, viajamos un poquito más ligeros también, en todos los sentidos, un modo de vivir distinto que creo que permite hacerlo y que es muy sano también, ¿no? Sí, 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 bueno, y también es que estamos más abiertos al mundo laboral, por decirlo de alguna manera. Antiguamente pues estaba el currículum en papel y tú veías las ofertas que te llegaban, pero con LinkedIn hoy en día ya no solamente es que tengas visibilidad a un montón de oportunidades que hay fuera, sino que además todas ellas son muy atractivas. Puedes ver también la cultura de estas empresas a través de LinkedIn, puedes hacer ese seguimiento. Entonces eso, pues yo creo que llama más a que te plantees muchas veces, uy, pues igual aquí en la empresa no estoy tan contento, ¿no? Y genere ese desengagement porque por esa comparación, ¿no? Esas redes sociales que hablamos todos los días, pues creo que a nivel laboral con LinkedIn también ocurre, Sí. ¿no? Que comparas o... Y un poco de el impacto que tienen los managers, ¿no? La persona a la que reportas, hasta qué punto quieres estar aguantando, o sea, aguantando es la palabra. Sí, no, sí, yo creo que a veces sí. Claro, hasta qué punto tengo que aguantar a esta persona si puedo encontrar otra cosa en la que me sienta bien, pueda aportar valor, seguramente encuentre compañeros estupendos y además la persona con la que tenga que trabajar, a la que tenga que reportar, pues sea muy guay. Entonces, Ujú, ¿por qué tengo que estar así? Es de alguna manera, no sé, como los roles se igualan, ¿no? Antes era la empresa manda ujú. y las personas pues hacen lo que la empresa diga, las empresas ponen una vacante, las personas, por favor, quiero entrar en tu empresa. Y ahora las personas eligen a qué empresa quieren ir y las empresas tienen que aportar contexto y valor. Si no hay ese match, es complejo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he visto que las entrevistas son bidireccionales, que los procesos de onboarding, de adaptación, se adaptan también las dos. Lo que es verdad que las personas también quieren crecimiento, quieren desarrollarse, porque el mercado actual es muy competitivo. Entonces, si hay empresas que no pueden apostar por ese crecimiento o no elaboran planes de carrera, en muchas ocasiones con 2 años, 3 años que llevas en la compañía, si no tienes ese crecimiento, pues dentro pues muchas personas lo buscan fuera y genera pues a veces ese disengagement, ¿no? Factores que pueden causar ese disengagement: los managers, la falta de desarrollo y crecimiento, y luego que las empresas se tienen que poner las pilas porque en LinkedIn hay un montón de ofertas y un montón de competencia por el mejor talento, Oportunidades, total, oportunidades. total. El último dato, y lo hemos dejado para el final, porque es increíblemente mejorable, pero es la realidad de nuestro día a día. Solamente el 7% de los equipos de personas y cultura, de recursos humanos, toman decisiones basadas en datos, en temas objetivos que tangibilizan. A mí me gusta mucho una frase que me dijeron hace ya muchos años, que es, y me preguntaron si estaba tomando la decisión por impresión o con un dato concreto. O sea, si tomaba decisiones solamente por mis sensaciones o realidad, impresiones o objetividad. ¿Qué es lo que te dice que eso está ocurriendo? 93% lo hacen sin ningún tipo de ayuda, soporte, dato. ¿Cómo lo ves? Hmm.
Sí, bueno, es que esto es sorprendente porque al final el rol de recursos humanos muchas veces es el de intentar objetivizar, intentar hacer procedimientos, políticas pues, que sean justas, que exista una buena cultura y que pues se queden atrás pues, temas de favoritismos, impresiones y demás. Sí que es verdad que las sensaciones y las intuiciones ahí están y también creo que hay que hacerles caso, pero eso no quita de lado que no haya que trabajar con datos y que pues no haya que tenerlos en cuenta. Puedes dejarte llevar por sensaciones porque no sabes cómo expresar que un candidato no te ha gustado. Dices, tengo la intuición, vale, bueno, tienes la intuición, pero al final te tienes que posicionar sí o no, y al final un sí o no con 10 trabajadores es un porcentaje de cuántos te han gustado, cuántos no te han gustado, y eso al final son datos y hay que medirlos y hay que trabajar con ellos porque si no nos va a costar mucho cuantificar Sí. los gastos de las malas prácticas de recursos humanos. Sí, el impacto que El veíamos impacto, antes que eso tiene, es. aquí hablan de 265.000 euros, pero insisto, seguro que si vamos rascando en cada decisión, en cada plan que no hemos puesto en marcha en, ostras, pues una interacción con un cliente que al final nos ha hecho perder pues igual un proyecto y demás, pues seguramente eso sea muchísimo, muchísimo más. Claro, es que es difícil. O sea, no digo que sea fácil, pero yo lo veo como un reto y solo el 7% o sea, al final es muy poquito. O sea, es un reto y estamos todavía en Primeras fases. primeras fases. Es que hay algo que yo comento muchas veces con clientes, una pregunta que les hago que es, vale, si yo te pregunto, ¿qué ventas tuviste el año 2023 en diciembre? Estoy convencido de que tienes algún software, alguna herramienta, algo al que acudir, una tabla de Excel, me da igual. Tienes algo que te dice cuánto has facturado. Pero si te pregunto cómo estaba tu equipo, o en qué situación estaban, o cómo era tu organigrama, o si en ese momento estaba alguien en proceso de ascenso, o cómo eran tus proyectos de selección, seguramente eso no ocurra. ¿Por qué? Es tareas, otra tarea, otra tarea. Pero no te planteas eso en ventas, pero te planteas en personas, ¿no? A mí me parece muy poquito, ya te digo, porque sobre todo, bueno, entiendo en empresas más pequeñas que al final no es tan necesario medir porque lo ves en el día a día, pero cuando vas siendo empresas más grandes, una encuesta de satisfacción es que si no, ¿cómo sabes cómo están las personas de tu equipo? ¿O cómo puedes prever la rotación si no estás preguntándoles si tienen la intención de marcharse dentro de 2 meses? Entonces, me parece muy difícil trabajar sin los datos, es complicado. Eso, por un lado, es trabajar sin datos y por otro lado, agregar los datos. Porque, bueno, yo como tip, ¿no? Por ofrecer algún tip, puedes empezar con una Excel, que es el primer paso para poder tener tu prototipo de tabla, incluso hacer seguimientos ahí hasta cierto punto. Pero existen herramientas, pues como Personio, por ejemplo, que al final te ayudan a agregar dentro de un mismo entorno tanto partes de, pues eso, de onboarding, documentación para pues que te da mucha tranquilidad que las personas puedan acceder pues a un portal suyo personal en el que tienen su contrato, su nómina. Oye, pues que hay, puede ser incluso un canal de comunicación interno. Y luego, por otro lado, oye, que los reclutadores pueden trabajar los procesos de selección para dar visibilidad a otros perfiles que están dentro del propio proceso y no trabajarlo pues, con correos electrónicos, cruzándonos mails, con WhatsApp, sino que lo tienes ahí, tienes un pipeline y demás. Y luego, oye, pues formación que puedas colgar incluso y consolidar lo que es el viaje, ¿no? De una persona dentro de una compañía. Que todo se puede, que todo se puede digitalizar y que parte de lo que proyectan los datos que estamos viendo es que efectivamente cuando no tienes un lugar y una filosofía de toma de decisiones basada en datos, primero, recursos humanos sufre porque no es capaz de vender proyectos internamente. Y por otro lado, las personas sufren porque pues ven que las cosas se hacen un poco por inercia. Y se toman decisiones sin haber seguido, pues eso, los flujos adecuados, sin haber tenido conversaciones antes, sin haber realmente hecho un acompañamiento efectivo.
En fin, pues nada, Andrea, un capítulo más. Hoy, gracias al contenido de nuestros amigos de Personio. Repito, en la descripción del capítulo podéis acceder a todo el estudio completo, que está muy chulo, muy, 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 muy potente y además con muchísimos datos interesantes. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Giro Cultural. Muchas gracias y Y bueno. seguimos hablando.